Bienvenidos a este programa, el programa de ustedes. Soy Jennifer Ulloa y estás escuchando Jennifer Ulloa Escucha. No olvides compartir tus relatos o sucesos paranormales con nosotros en el grupo de Facebook Relatos Jennifer Ulloa Escucha. Y recuerda que aquí el artista eres tú. Comenzamos. El episodio de hoy. Nunca leas el libro de San Cipriano, te llevará al infierno, segunda parte. A veces ocurren cosas en nuestra vida que no sabemos por qué nos ocurren cierto tipo de situaciones un tanto peligrosas, pero en cuanto a mí se refiere, a veces llego a ser muy persistente y me gusta mucho investigar. Llegar al fondo de cualquier duda que tenga sobre cualquier cosa. Pues cuando mi padre me reveló el origen de mi don y la forma en la cual me fue otorgado, me sacudió por completo y mi vida sin duda dio un giro de 180 grados. En ese momento indudablemente sentí que estaba tan alejada de Dios y todo lo relacionado con Él. Entonces creí que mi devoción, respeto y adoración tenían que ser solo para el ser al cual yo pertenecía desde aquel momento. Pensaba que mi alma ya no me pertenecía y la verdad es que para este punto quiero ser muy sincera. Siempre me llamó el lado oscuro y todo lo que se relacionaba con el ser más grande del Averno. Siempre me llamó la atención la maldad pura con toda la extensión de la palabra. Pero eran pensamientos constantes con los cuales trataba de controlar. Siempre era algo que para mí era demasiado satisfactorio y más el hecho de que si alguien me hacía daño o me hacía sentir mal, sin necesidad de yo hacer algo, el simple hecho de quererme perjudicar, se terminaba perjudicando la persona que estaba en contra de mí. Y bueno, mis escuchas, todo esto que relato para ustedes es 100% real y todo esto me ocurrió a mí. Estoy tratando de explicarles cada detalle de mis decisiones en aquel momento. Apaga la luz. Ponte tus audífonos, ponte cómodo, prepara tu bebida favorita y déjate llevar por lo siguiente que estoy a punto de relatar. Siempre supe de la existencia de aquel libro tan mencionado por mis padres, tanto por mi mamá y por mi papá. Mi padre se sabía al derecho y al revés aquel libro, pues fue un elemento muy importante en su vida y en la mía. Mi padre me reveló a mis 20 años que el don que yo poseía fue a cambio de un pacto con el mismo Belcebú, quien me otorgaría sabiduría, clarividencia, el ser especial en cuanto al mundo espiritual se refiere. Con el pasar de los días, yo quise leer por primera vez aquel libro, el libro magno de San Cipriano, el cual cuenta con muchísima información, pero demasiado riesgosa a quien lo lea. Y quien lo lea será bajo su responsabilidad, pues para mí se había convertido en una obsesión leer ese libro. Día y noche deseaba poder tenerlo en mis manos. Se había convertido en una necesidad, pues estaba segura que encontraría muchas respuestas en cuanto a mí y mi don se refiere. Mi padre me dejó muy en claro que mi alma era mía y esa nadie por ningún motivo podía quitármela. Si yo quería creer en Dios, podía hacerlo. También me dejó en claro que Él no había dado mi alma, porque eso no podía hacerlo Él. Pero realmente desde que mi padre me reveló la verdad, jamás me volví a sentir así. Y sentí que mi alma ya no era mía,
conseguí leer aquel libro mediante internet. Busqué en muchos lugares donde venden libros de hechicería, pero nunca lo encontré en existencia. Así que no pude contenerme más y lo terminé leyendo en internet. Me sentía tan comprendida y fascinada. No podía creer el oro tan grande que tenía a mi alcance. De ese modo me sentía yo. Le conté a mi padre que lo estaba leyendo, pero se molestó y me regañó muchísimo. Me dijo que aunque yo leyera ese libro por internet, podría abrir puertas y atraer cosas malas, que por ningún motivo debía de seguir leyéndolo. Y más aún, porque mi bebé tenía meses de haber nacido. Aún así no me importó su advertencia. Y continué leyéndolo, y lo que más me impresionó fue algo que sin duda aún me parece increíble. Y es que yo descubrí mi don leyendo el agua, y el mago Cipriano leía el agua a quien lo buscaba para encontrar tesoros. Era uno de sus más grandes virtudes. Y debo decirles que realmente me dio miedo el saber que yo tenía ese poder. Pero también me sentía muy afortunada, porque hasta el día de hoy, sinceramente, yo no conozco a nadie que haga lectura de agua. Simplemente es increíble. Al terminarlo de leer, me aprendí muchos hechizos de memoria y encantamientos que me parecieron verdaderamente sorprendentes. Pero ese mismo día que lo terminé de leer, aún siendo de mañana, la televisión estaba prendida y de repente se apagó. Y en ese mismo instante se prendió sola otra vez. Al cabo de unos minutos me volvió a pasar, pero esta vez no prendió. Y la verdad es que cuando esto pasó la primera vez creí que se había ido la luz, pero no era así, porque estaba prendido el aire acondicionado y ese seguía intacto. Recordé en ese momento, bastante asustada ya, que mi padre me había mencionado que cuando una presencia de ese libro se hacía notar era de esa forma. Se apagaban las televisiones o se fundían los focos, entre muchas cosas más. Y tal como me lo dijo, me ocurrió, pues ese mismo día explotó el foco de mi habitación. Por supuesto que le conté a mi padre y estaba muy molesto. Me dijo que no lo volviera a abrir, que no volviera a abrir y leer ese libro y que rociara agua bendita por toda la casa. Pero ahí no terminaban las cosas, pues apenas comenzaba lo peor. Tan solo era el principio de todo. Mi economía iba de mal en peor. Todo estaba muy mal en cuanto a lo económico se refiere, pues estábamos pasando por situaciones bastante críticas y nada comprendibles. Pues mi esposo y yo trabajábamos y estábamos peor que nunca. Tuvimos que dejar la casa en la que vivíamos. Era una casa que rentábamos y tuvimos que salirnos de ahí por cuestiones económicas. Buscamos muchas opciones y mi abuela materna rentaba su casa aún más económica que la que estábamos rentando anteriormente. Y optamos por acomodarnos ahí, pero realmente si aún no era poco, empeoramos aún más. Todavía. Realmente eran momentos bastante fuertes y tristes. Así pasaron unos cuantos días de haber llegado y mi bebé siempre se quedaba observando hacia la esquina de la puerta de la recámara donde dormíamos los tres y me parecía perturbador. En esos mismos días me ocurrió algo que realmente terminó por convencerme que ya nada de lo que estaba ocurriendo era normal. Nunca acostumbraba a abrir las ventanas de mi recámara, ni dejar puertas abiertas ni de entrada ni de patio, ni siquiera la de cuarto de lavado. Ese día eran aproximadamente la 1 en punto de la tarde. Mi esposo salió ese día muy temprano del trabajo. Solo trabajó mediodía
y él acababa de llegar. Y como de costumbre, nos fuimos mi hijo y yo y mi esposo a la recámara a acostarnos a ver un rato la televisión. Además que era un día muy caluroso. En ese momento en el cual estábamos acostados, comencé a ver en una esquina del cuarto donde precisamente tenía un montoncito de ropa para doblar, algo que se movía arriba, que se movía hacia arriba de un lado a otro, pero que también temblaba, algo muy delgado y muy largo. Era como si fueran las agujetas de una blusa que exactamente estaba ahí en ese montón. Y por más que prestaba atención, no sabía si era otra cosa o eran las agujetas de mi blusa. La luz estaba apagada de la recámara y solo estaba la televisión prendida, pero era muy claro cómo se dibujaba la silueta entre la parte de la pared. Entonces, eso que se movía se empezó a mover más alto y más hacia arriba, y ya no me pareció algo normal, me pareció algo extraño. Y no me quise quedar con la duda de que eso era otra cosa. Di un fuerte salto de la cama y prendí inmediatamente la luz. Me acerqué y me di cuenta que era una culebra, negra, totalmente negra. Y realmente me asusté muchísimo. Me dio tanto horror. Saqué a mi hijo de la cuna inmediatamente. Estaba demasiado cerca de ahí. Y le grité a mi esposo en ese momento lo que estaba en la recámara. Esa cosa en serio se resistió muchísimo a morir. Pero por fortuna mi esposo logró matarlo. Mató a aquel animal y yo estaba muy mal. Lloraba a mares. No era posible tantas cosas feas en tan poco tiempo y caí en cuenta que yo misma lo provoqué. Puse fin a todo eso y durante mucho tiempo mantuve mis oraciones y cirios benditos prendidos a la par de mi limpieza en cuanto a la casa y a nosotros se refiere. Estuve muy persistente y obviamente no me iba a dejar perturbar tan fácilmente para nada. Era hora de poner fin a todo y me costó muchísimo trabajo hacerlo. Debo decir que no fue nada fácil. Duramos muchísimo tiempo haciendo limpias a la casa y a nosotros mismos. Muchísima oración, fe y firme en todo. Nada fue fácil y jamás dejé de ver entes en casa, ni de sentir vibras extrañas, pero simplemente lo que me ocurría al principio fue disminuyendo considerablemente. Lo único que puedo decirles es lo siguiente. Tengan mucho cuidado con lo que quieren leer, practicar o hacer o invocar. Jamás lo hagan ustedes mismos. Pueden cometer errores que podrían llegar a tener un desenlace bastante trágico. Pero lo más importante es mejor no querer abrir dimensiones o puertas que serán difíciles de poder cerrar. Pues tú podrías ser el próximo protagonista del programa. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar su programa de ustedes. Nos vemos en un próximo podcast. Gracias.